La ermita de Nuestra Señora de Udiarraga es sin duda el elemento más destacado del patrimonio artístico monumental de Ugao Miravalles. Cuenta la tradición popular que, en la Baja Edad Media, las gentes de la zona le atribuyeron varios milagros a la Virgen, hecho que hizo que la devoción por esta creciese exponencialmente en los siglos posteriores. Debido a las dificultades para acceder a la ermita original ubicada en el monte Udiarraga, se decidió trasladarla en el año 1776, no sin la consiguiente disputa con el vecino municipio de Ceberio, que también reclamaba su pertenencia. Según se cuenta, fue mediante 2 velas encendidas, una por cada municipio en disputa, que se dilucidó su ubicación final. La que más tarde apagase su llama sería la que decidiera la ubicación final para la nueva ermita. Así pues, la actual ermita se construyó en el año 1779, siendo su artífice el célebre maestro bilbaíno Juan de Iturburu y rematada por Martín de Zabala. La fachada principal, de estilo barroco, es su elemento más característico. Cuenta con un primer panel rectangular vertical, en bajo y enmarcado por pilastras toscanas. Sobre ella, una espadaña de 2 cuerpos con un movimiento de líneas curvas y que enlazan los contrafuertes con la cumbre, otorgándole una de las siluetas con más personalidad de la arquitectura religiosa vasca. El retablo mayor, que procede de la antigua ermita, es obra de los maestros Juan Alonso de Viadera y Pedro de Laínez y data del año 1680, siendo este uno de los primeros retablos del barroco ornamentados de Vizcaya. Destaca sobre todo la imagen de Nuestra Señora de Udiarraga, de estilo gótico y en actitud orante, y el naturalista y expresivo Cristo crucificado con un notable trabajo sobre su anatomía. La ermita de Nuestra Señora de Udiarraga de Ugao Miravalles representa uno de los ejemplos más monumentales y de mayor calidad de diseño de la zona de arquitectura barroca vizcaína, hecho que le ha otorgado recientemente la catalogación de Bien de Interés Cultural por parte del Gobierno vasco.